Mientras esperamos un poquito, les voy a pedir a ustedes que están conectados ahí por Zoom, que vayan asumiendo una postura cómoda, que vayan apoyando los pies en el suelo, así vamos ganando estos minutos de centramiento. Los que estamos acá también lo vamos haciendo. Sí. Vale. Entonces, bueno, apoyamos los pies, dejamos lo que tengamos en las manos, eso. Vamos a tomarnos así unos segunditos como para centrarnos, eso, para ir dejando el día atrás y concentrarnos un poco en la tarea que nos une hoy acá. Eso. Pueden cerrar los ojos si quieren, o si no pueden mantenerlos abiertos. Pero la idea es ahora pasar la atención consciente a la respiración. Es primero como tomando una foto, ahí viendo cómo estamos respirando. Eso, y dejando que esa respiración nos vaya centrando, alineando. Mientras respiramos vamos haciendo un poco de memoria, también de lo que vimos la primera vez. Vamos como recuperando ahí los sentires, las cosas que fuimos compartiendo. Buenas tardes. Debe comer un plan comiendo porque se me llegaron. Bien, hacemos una respiración más. Eso. Bien, bueno, estamos un poco más presentes. Ahora, les voy a pedir a quienes están en Zoom, por favor, si pueden abrir las cámaras, así aunque sea nos vemos. Así puedo verlos, también ir recordando los rostros, los nombres. Bueno, vamos a hacer una rondita de nombres, así me los recuerdan. ¿Sí? Sandra. Sandra. Lucía. Bien. Viviana. Angelina. Diana. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene una necesidad de sobre? Está bien. Por Zoom me están escuchando. Bien, gracias Natalia, ahí te veo. Muy bien. Matilde, Joao, si pueden abrir también. Ahí va. Buenas, buenas. Bueno, vamos a hacer un poco de... vamos a recordar un poco dónde quedamos la vez pasada, ¿sí? Y vamos a avanzar hoy. Hoy tenemos un tema que es un poquito más arduo, un poco más movilizante también, pero antes de entrar, que es el tema del trauma, antes de entrar en el tema del trauma, quiero retomar un poco lo que habíamos empezado a ver acerca de las vibraciones, ¿se acuerdan? El cuerpo energético, los diferentes cuerpos que tenemos como seres humanos. Y habíamos terminado, no me acuerdo si esta diapo la habíamos visto, ¿le suena conocida? No, no la vimos. Está. Pero habíamos hablado algo, sí. Habíamos hablado, sí. Me voy un poquito para atrás. A ver. Ah, sí. Esta tampoco, ¿no? No, Ok, esta sí la vimos. Bueno, simplemente como para refrescar, ¿no? Guardar esta información por ahora, porque la vamos a retomar más adelante. Guardar la información de que nosotros, como seres humanos, tenemos un diseño de diferentes campos energéticos, ¿sí? Desde nuestro cuerpo físico a otros campos, cuerpo etérico, cuerpo mental, cuerpo astral, los que estuvimos nombrando, que son cuerpos simplemente de diferente nivel de vibración, ¿sí? O sea, tienen una vibración más elevada que por lo tanto no es visible al ojo humano. Esto lo voy a pasar rápido, ¿no? Ya les digo, saquen la foto de esta información y después la vamos a retomar. Pero lo que sí quería contarles, bueno, estas dos
son fotografías Kirlian. La fotografía Kirlian es un método fotográfico diferente al convencional, porque lo que hace justamente es fotografiar el cuerpo etérico, ese cuerpo energético que rodea al cuerpo físico, ¿no? Entonces, me gustaba ahí ponerles dos ejemplos de cómo se ve, si nosotros pudiéramos captar este cuerpo, cómo se vería. ¿Ah? Y también interesante, porque habíamos hablado de una ley, ¿no?, muy importante que se llama causalidad descendente, ¿no?, que quiere decir que cualquier evento se crea primero en los cuerpos energéticos más sutiles para ir luego descendiendo hasta el cuerpo físico. Esto es particularmente importante en los casos de la salud y de la enfermedad. ¿Ahí hay alguien para admitir, Lore? ¿Joana? Ahí va. Porque quiere decir que cuando yo tengo una enfermedad plasmada, ¿no?, en lo orgánico, quiere decir que esa enfermedad bajó, por decirlo de alguna manera, desde cuerpos de más sutil vibración hasta plasmarse en lo denso. ¿Sí? Eso quiere decir que también, por ejemplo, en el caso de la enfermedad que enferma primero Exactamente. hasta bajar al cuerpo. Exacto. La compañera preguntaba si en el caso de la enfermedad es que se enferma primero desde los cuerpos de arriba hasta bajar, y es así. Entonces, cuando una enfermedad se plasma en el cuerpo físico, quiere decir que nuestro cuerpo energético ya, o sea, la circulación de la energía vital se vio distorsionada, quiere decir que hay algo en nuestro sistema de creencias que está alterado, ¿no?, el cuerpo mental. Quiere decir que hay algo en nuestras emociones que tampoco circula de manera saludable, cuerpo emocional. Entonces, tal cual, viene así, ¿no? Viene como desde esos cuerpos. Y esto, como les decía, es re importante para la curación, ya sea que hablemos de temas orgánicos, psicológicos. Es muy artificial distinguir lo orgánico de lo psicológico, y de hecho no estaría bien hacerlo, ¿no?, porque somos una unidad. Esto lo ha hecho el pensamiento científico con esa con su pretensión de, bueno, ir como hacia el detalle, ¿no?, que está bien, genera avances, pero hay un momento que si se pierde de vista la totalidad, empezamos a perder de vista cómo se suceden los fenómenos. Entonces es necesario retomar eso. La enfermedad se plasma desde arriba hacia abajo y la salud también. O sea, yo puedo de alguna manera sanar una creencia, ¿sí?, y que esa información sanadora de alguna manera vaya bajando en los diferentes cuerpos hasta que en algún momento se plasme en mi cuerpo físico. ¿Sí? Esto es lo que trabajaban las medicinas energéticas, como veíamos la vez pasada, ¿no? La acupuntura, la digitopuntura, el shiatsu, etcétera, etcétera. Bien, hasta acá vamos bien entonces, ¿no? Otra cosa interesante es que de alguna manera estos cuerpos sutiles traen información, ¿no? O sea, no son cuerpos vacíos, son cuerpos que traen, por decirlo de alguna manera, instrucciones para la vida, ¿no? Entonces, en esa matriz energética que, por ejemplo, tiene un bebé durante la gestación en el útero, esa energía ya va dando información para que la materia se configure de determinada manera. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, si lo lleváramos como a un nivel de extremo, diríamos que el universo como en sus campos más misteriosos o no visibles, está compuesto de información. Es eso. Bien. Entonces, esa información inteligente contenida en esa matriz es la que empieza a dar origen a la organización genética de las células. Ahí voy a admitir a otra persona más. Ahí va. Y esto es interesante también porque si se sabe, por ejemplo, que en una planta, ¿no?, antes de que la planta saque una hoja nueva, si nosotros pudiéramos ver el campo etérico, esa hoja ya estaría desarrollada, ¿no? Si sacáramos una fotografía Kirlian, veríamos esa hoja que todavía no se desplegó, ya desarrollándose, ¿no? Y a la vez, otra cosa interesante también, en psicología se Hola, creo que no se está emitiendo el audio.
Ahora sí, ¿no? Ahora sí me silenciada, ok. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Bien, ok. Hay gente que no está silenciada, ellos. Sí. No, ahí están todos silenciados menos Carlos, pero está bien así. Bueno, Si quieren, mutéense, cuando quieran hacer alguna pregunta se desmutean y la hacen directamente, ¿está? Bueno. Voy a pasar un poco esta información hoy, pero básicamente lo que vemos acá era lo que yo les comentaba la vez pasada, ¿no? Las teorías de la física como más modernas, entre ellas la teoría cuántica y la teoría de cuerdas, lo que dicen es, simplificando mucho esto, groseramente, dirían algo así, ¿no? Como que todo en el universo en realidad está en movimiento y que la diversidad de manifestaciones que nosotros vemos de materia-energía, ¿sí? O sea, que yo vea algo como material o que no vea algo o que vea luz, por ejemplo, tiene que ver con que esas partículas, por decirlo de alguna manera, simplemente vibran en estados diferentes. ¿Tá? Esto es un principio antiguo, súper antiguo, que ha sido expresado por muchas tradiciones de sabiduría, entre ellas, por ejemplo, la tradición hermética, que viene de Egipto, de Hermes Trismegisto. En realidad se dice que, bueno, era un sabio, algunas teorías dicen que en realidad no era una persona, sino que era una conciencia. Bueno, sea como sea, hay un libro que plasma esta sabiduría que se llama El Kybalión. ¿Lo conocen? ¿No? Conózcanlo. Bibliografía así de cabeza. El Kybalión es un libro que habla como de los principios que rigen, sería algo así como un compendio de leyes universales, ¿no? Y una de las leyes de la que habla el Kybalión es el principio de vibración. Justamente, ¿no? Que hace referencia a esto en un lenguaje que no es el lenguaje científico que nosotros conocemos, pero básicamente dice lo mismo. Y dice en una parte, el Kybalión dice, el que ha comprendido el principio de vibración tiene consigo el cetro de poder, ¿no? Como diciendo, el que entiende que la energía y la materia son diferentes estados vibratorios y aprende a hacer la transición entre una y otra, ha dominado de alguna manera una de las leyes del universo. Esto que puede sonar muy abstracto, si nosotros lo llevamos a algo bien concreto, por ejemplo, imaginen un tumor, ¿no? Que por métodos de curación energética revierte en energía, ¿sí? Ya desde la ley de la relatividad, desde la cuántica, se empezó a saber que materia y energía son reversibles. ¿Por qué? Porque la materia simplemente es un estado condensado de la energía, esa energía que ha perdido velocidad y se ha de alguna forma densificado, ¿no? Y al contrario, la energía, o sea, cuando esa materia empieza a adquirir rapidez, ¿se acuerdan el spinner que les mostraba la vez pasada? Cuando eso vibra de manera lenta lo vemos, cuando eso empieza a adquirir velocidad y rapidez dejamos de verlo. ¿Ah? Pero simplemente tiene que ver con que son como estados intercambiables, ¿no? Y de vuelta, esto para la sanación tiene una importancia enorme, ¿no? Sí. pero el tumor, una vez que ya está en materia, no. El micrófono. Pregunto si el tumor, en un tumor, no sé, cancerígeno, por ejemplo, si una vez que ya está hecho materia así en orgánico, digamos, la energía ya, o sea, no sé, ahí hay que cortar, supongo, yo pregunto. Claro, lo que pregunta Lorena, está buena la pregunta porque cuando algo está plasmado ya en la materia, quiere decir que digamos, potencialmente y teóricamente podría ser reversible, pero va a llevar más tiempo, porque la energía ya se ha densificado, o sea, los procesos se han enlentecido. Este tipo de medicinas tienen como el potencial más importante en la prevención, porque cuando
cuando alguien puede leer el campo energético, puede ver, ¿no?, esa manifestación que más adelante se va a convertir en un tumor, la puede ver mucho antes de que se plasme. Entonces puede restaurar el equilibrio energético en esa zona, antes de que se plasme, antes de que se condense en un tumor. La medicina china, por ejemplo, tiene una concepción re interesante de esto, porque dice que, me disgrego un poco, ¿no?, del tema, pero está bueno. Dice, por ejemplo, que el origen de las enfermedades, muchas de ellas tienen que ver con las emociones, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, hay dos emociones que generan cáncer, hablando de esto, ¿no? Y es el resentimiento y la obsesión, ¿no? Entonces dicen, todo pensamiento que se vuelve repetitivo, ¿no?, que se rumea y que tiene como una cualidad negativa, ¿no?, hiriente, ¿qué es lo que genera? Empieza a generar que la energía vital se estanque. ¿Ah? Sería una primera condensación de esa energía. Esa energía que se empieza a estancar en un estado más elevado de estancamiento, en medicina china se le denomina la flema, ¿sí? Si la energía se sigue estancando, a esa denominación se le denomina glera, son como diferentes estados de esto, y en su caso extremo, cuando ya está plasmado totalmente en la materia, es un tumor. Entonces ellos dicen, si yo puedo ver el estancamiento energético antes de que suceda, puedo empezar a activar, a través de los puntos energéticos que veíamos la vez pasada, activar la circulación de esa energía para que ese órgano, esa víscera, ese canal energético que estaba bloqueado, se empiece a desbloquear y nunca llegue a manifestarse una enfermedad en el cuerpo físico. ¿Sí? Pero bueno, ahí está el máximo potencial de estas medicinas. De todas maneras, en la medicina, digamos, convencional, si un tumor se opera, pero no se revierte la pauta que lo generó, ¿no?, si no se revierte la pauta en el sistema de creencias, en el sistema energético, hasta en lo que veíamos, ¿no?, la vez pasada, el transgeneracional, el inconsciente y un montón de cosas, probablemente esa energía vuelva a plasmarse de alguna otra manera. O sea que el operar solamente en lo físico es como una manera bastante miope de entender la salud y la enfermedad. ¿Sí? Sí, pero perdón, Sí, generalmente en todos los ámbitos de la salud, porque en el área de salud mental también es la medicalización de algo puntual, cuando no se maneja de manera interdisciplinaria, exacto. y es como como que globalizan la patologización del paciente, y tiene que ver con su contexto, con toda la angustia que trae, sobre todo cuando hablamos de niños y adolescentes, que es grave también. Exacto, sí. No sé si la escucharon a la compañera, pero planteaba el tema también de cómo se concibe la salud mental, ¿no? Y sí, es tal cual. Puede ser muy valioso un fármaco, ¿no?, en tanto estabilizador bueno, y en muchos de los casos que ustedes ven, o me animaría a decir en la mayoría, son absolutamente necesarios a veces, ¿no? Sí, que no estamos en Pero contra de claro, eso, pero lo vemos como que faltan otras cosas integradas a tu salud totalmente, que tienen que ver con un sistema de vida, con una totalmente. cultura, más que con una crisis del momento. Sí, totalmente, claro. Por eso justamente no es tan fácil, ¿no?, lidiar con estas cosas. Pero claro, además esto, ¿no?, cuando está plasmado, que creo que eras vos la que comentabas de patologías, ¿no?, de muchas patologías orgánicas en gente joven y demás, cuando eso ya está plasmado de esa manera, también nosotros podemos inferir que detrás hay procesos energéticos muy distorsionados, ¿no?, desde siempre probablemente, ¿no? Y no solamente de la vida de esa persona, sino de la vida del clan familiar y más para atrás y más para atrás. O sea, entramos en una complejidad que es realmente súper importante. Pero lo que está bueno es como no tener, a ver, para mí complejizar la mirada está bueno, no por complicarla, sino por entender que a veces nosotros podemos aportar un granito de arena, ¿no? Humilde, mínimo granito de arena, en una complejidad que a veces es absolutamente inabarcable, ¿no? Porque hay dimensiones que todavía no son muy misteriosas. Las dimensiones de las patologías psiquiátricas, por ejemplo, desde el Sanatam Dharma, ¿se acuerdan lo que habíamos visto? El primer cuerpo milenario, ¿no?, que proviene de los Vedas.
se conciben de manera bien diferente a cómo las concebimos en Occidente. Entonces, mm, yo les diría que estamos viendo solamente la punta del iceberg, ¿no? Y por algo hay patologías que no tienen cura o que, bueno, la psicología y la psiquiatría tiran la toalla, ¿no? Como por ejemplo las psicopatías o, bueno, las enfermedades como psicosis, esquizofrenias, etcétera, ¿no? Como que no hay mucho para hacer desde nuestro campo, porque también la vemos con un instrumento bastante limitado. Bueno, sigo. Pues, Sí, una Lore. cosa, Sí. dos cosas. Una que esto de resentimiento, no lo pensaba como que es el sentimiento o la emoción que se trabaja con poblaciones en estas situaciones, ¿no? Es tremendo. Entonces es como, ya, remar contracorriente contra un sistema también que hay como que hay argumentos para sentir resentimiento. Sí. Y es una cuestión además situacional, además de la historia de cada uno. O sea que, no sé, como diciéndolo en términos más amplios, en sociedades cada vez más desiguales, el resentimiento es una emoción, es evidente que va a estar ahí, o sea, es como Sí, sí, claro. como que estás, no sé, medio pesimista, como que no hay vuelta, es al lado. Y por otro lado, no, que también en esto de que decís que la psiquiatría tira la toalla, que yo también, la persona, el usuario, esperamos que nos curen, ¿no? Y eso es súper cultural, ¿no? O sea, entendible también, que les pasa a las personas y que uno mismo también cuando va al médico ve que te curen, a veces te embola entrar en un tratamiento de otro tipo, como que como que hay que remar mucho contra mecanismos ya súper instaurados, ¿no? Sí, yo creo que eso, digamos, tiene la cara como dramática en el sentido de que cuando nosotros no asumimos responsabilidad, ¿no? En sentido amplio de lo que nos pasa, nos desempoderamos, ¿no? Esto de que voy al médico y el médico me cura, no, porque la enfermedad, es como si la enfermedad no tuviera nada que ver conmigo, ¿no? Y la enfermedad tiene todo que ver conmigo. Entonces, primero es asumir, ¿no? Asumir condición, asumir responsabilidad, asumir que algo tengo yo que ver con esto que me está pasando. No es algo que me caiga, ¿no? De arriba. Claro, cuando esto lo llevamos a poblaciones en sufrimiento social, de privaciones de todo tipo, a veces cuesta más tener esa visión, ¿no? Como de la responsabilidad. Pero yo creo que es parte de lo que los operadores tenemos que hacer, Claro, devolver al otro el poder, ¿no? Devolver al otro el poder y la responsabilidad, ¿no? Estés donde estés como estés, si eso se pone afuera, sonamos, ¿no? Porque ahí sí que no hay posibilidad. Pero yo creo que realmente no nos educan mucho para asumir eso, ¿no? Son visiones, por eso, muy miopes algunas que tenemos nosotros, por ejemplo, frente a la medicina, lo que decía Lorena, ¿no? Voy al médico y que el médico, vieron que a veces, si uno se pone a escuchar comentarios, sala de espera, no sé qué, a veces es, este médico no sabe nada, pues no me dio nada. Entré y le dije y no me dio nada, ¿no? Y cómo está como en el imaginario que él te tiene que dar algo para que desde afuera vos tomes algo que revierta. Entonces, bueno, parte de estas visiones lo que hacen, que para mí es interesante, es justamente devolvernos el poder y la responsabilidad, ¿no? Como seres creadores que somos. Porque desde estas visiones más energéticas, cuando yo hablaba de los cuerpos, ¿se acuerdan? De los cuerpos vibratorios, en mi cuerpo mental y en mi estructura de creencias, yo tengo un poder enorme de creación, ya sea positivo o negativo. Creo desde mis creencias saludables y creo desde las que no son saludables. ¿Se entiende? ¿Lo comparten? ¿Sí? Sí, sí. ¿Vos, Lore? Sí, claro, no, pero que es Claro, un no tengo que bajarlo al trabajo en campo Sí. con la gente, ¿no? No, hay que tener que volvértelo a repetir, porque es Exactamente. como un ejercicio, ¿no? Claro. Si uno afloja y tendés a asistir, porque también Exacto. te pones en un lugar de, yo sí estoy en tu situación, pero Sí. es como permanente, ¿no? Este, No, y es verdad esto que dice ella del
traspaso de la responsabilidad hacia un agente de salud, vengo a que me cures este dolor, que me digas qué tengo que hacer. Pasa en todos los ámbitos, cuando vas a una terapia y no me da respuestas, y no sé qué hacer, la persona como no, como nosotros y como el participante, el usuario de la práctica, es lo mismo, como el mecanismo de oprimido que nos alivia, ¿no? Como nosotros estamos trabajando y viene y te tiran todo, como si, bueno, ¿qué me solucionas de esto, no? Y también nosotros como operadores sociales poder decirle a la gente que nosotros estamos para poder acompañar procesos y potenciar ciertas posibilidades que ellos tengan dentro de sus herramientas y también generar oportunidades como promotores. Pero creo que es sumamente importante para todos entenderlo, sobre todo en el campo de nuestra labor. Totalmente, sí, sí, totalmente. Aparte es una demanda masiva, ¿no? Es una demanda masiva que si uno se pone en el lugar. Lo que pasa es que también a veces yo creo que toca en algo profundo, ¿no? Que es necesario revisar, digamos, ¿no? Que es esto de, en las tradiciones espirituales se lo llama el síndrome del rescatador, ¿no? O el síndrome del ayudante, que tiene que ver con esto, o sea, yo voy a, ¿no? Una misión así súper poderosa a salvar al otro de pobrecito lo que le está pasando. Y bueno, eso es una distorsión. Primero es una distorsión de cómo nosotros entendemos las cosas. No, que muchos trabajadores piensan que Claro, están ayudando gente claro. y que a todos nos pasó. Yo cuando empecé en práctica, que era muy jovencita, me sentía que estaba salvando gente. Ay, pero vos ayudás a la gente. Y uno como que después, al paso del tiempo, es más lo que se ayuda a uno y lo que esas personas te dejan a vos. Y tiene todo que ver con algo muy espiritual también, pero no, en realidad es eso, no salir también de ese lugar de poder. Y uno está aprendiendo también. Totalmente. Y que lo mejor que uno le puede ofrecer al otro es trabajar en uno, ¿no? Entonces, en vez de ir a salvar al otro, me salvo yo, ¿no? Y no es un acto egocéntrico, egoísta, para nada, ¿no? Pero después lo vamos a ver. A veces se confunden un poco esas cosas, ¿no? Entonces suele pasar mucho en estas profesiones la persona que se desgasta enormemente en el trabajo y después empobrece su vida de vínculos, su vida familiar, empobrece sus relaciones, ¿no? Y no es así. O sea, no está bien. Hay un desequilibrio en eso, pero pasa un montón. Porque de alguna manera esta sensación también de grandiosidad y de poder que me da ese lugar llena algunos vacíos internos. Entonces, y todas estas profesiones, ¿no? Que tienen que ver con la ayuda, tienen mucho de esto. Ojo, yo no me hago la nunca vista porque los psicólogos también tenemos muchísimo de esto, ¿no? Pero bueno, parte de ir como madurando en este camino es darse cuenta de que si haces algo por vos, ya estás haciendo algo por los demás, ¿no? Bien, seguimos. Bueno, me quedé en el principio de vibración, nos digregamos un poco, ahí está, esto ya lo vimos. Igual está bueno esto, ¿no? Hacer como ese ejercicio de bajarlo todo el tiempo, ¿no? Porque no estamos hablando de cosas desconectadas de la realidad. Claro. Por Tienen eso que a veces su- no vamos por la rama, porque en realidad Claro. uno va viendo ciertos conceptos y va Exacto. tratando de generar una posibilidad de eso. Pero esa es la idea de este Claro. taller, en realidad, ¿no? Como que colectivamente podamos bajarlo y también está bueno como escuchar las situaciones concretas, ¿no? Para pensarlo ahí, como en esa situación concreta, ¿cómo sería? Bueno, derivado un poco de este principio de vibración que vemos, les quería compartir esto porque también es súper interesante. Es una ciencia que se llama simática, que se ha dedicado a estudiar los efectos que en la materia se producen por las vibraciones de sonido, ¿no? Entonces, ¿escucharon hablar alguna vez de la simática? Bueno, el principio que guía esto es que el sonido tiene un impacto en la materia. ¿Tá? El sonido, una música, por ejemplo, tiene un impacto en las estructuras materiales. Y esto se fue demostrando, ya miren, en 1947, o sea, un montón. Este doctor Hans Jenny empezó a investigar y empezó a descubrir que la vibración producía impactos en la materia en la que era proyectada. Y él empezó a investigar con polvo de tiza, empezó a investigar con arena, empezó a investigar con sustancias, y lo que hacía era aplicarle una determinada vibración o un estímulo sonoro y ver
qué patrón geométrico se creaba. Tiene que ver con lo que hablamos a través del agua, la molécula de agua. Exactamente. Ahora voy a mostrarles a Emoto para que lo vean de cara, pero tiene que ver con el mismo principio, ¿no? Como en realidad cada dibujo que se plasma, como este que ven acá, tiene que ver con o es la manifestación visible, ¿vieron? De una fuerza invisible, que en este caso es la onda, el patrón vibratorio. Justo hay un video súper interesante que no les traje hoy, se les puedo traer la que viene, donde se muestra una placa de hierro. Esto si alguna vez fueron a Espacio Ciencia, que es una, ¿lo conocen? En Orlatu. Hace mucho tiempo había una exhibición que tenía que ver con esto, que era un plato de metal y había una especie de cuerda como las que hacen sonar los violines, ¿vieron? Como una cuerda con como con una linga de acero. Entonces, en el plato de metal había arena. Y con esa linga de acero, con esa cuerda, se hacía vibrar los diferentes lugares del plato y la arena empezaba a vibrar y empezaba a producir patrones geométricos. Y era re interesante porque las distintas vibraciones generaban distintos patrones. Entonces, esto es un poco lo precursor, digamos, de lo que decíamos la vez pasada, que hablábamos de Emoto, y esta intuición que él tuvo de que la vibración podía afectar la estructura molecular del agua. Entonces, acá les traje la foto de Emoto y cómo él teorizó, ¿no? O tuvo esta hipótesis de que el efecto de determinados sonidos, palabras, pensamientos, miren hasta dónde llega esto, ¿no? Y sentimientos modifican la estructura molecular del agua. Entonces lo que hizo él fue, a través de estos aparatos, que yo les contaba la vez pasada que le costó mucho de poder demostrarlo efectivamente, a través de esos aparatos él tomaba una molécula de agua, una muestra, la exponía a un determinado estímulo, la congelaba y empezaba a fotografiar el proceso de descongelamiento y de congelamiento. Y empezaba a mostrar los patrones los patrones geométricos que se creaban en el agua. Y acá tienen dos fotos, ¿no? La de la izquierda es la molécula de agua de un río contaminado y la de la derecha es la misma agua, pero expuesta a una oración budista. Miren la diferencia, ¿no? Yo les decía la vez pasada, es un trabajo intuitivo y visual. ¿Sí? Él no Perdón, dijo nada más que eso. Sí. yo sigo viendo la diapositiva de la hoja y de la mano. Uh, a ver, a ver. Todos ven la hoja y la mano, tenés razón. A ver, segundo. No, se ve que soy yo. Gracias. ¿Quién fue que comentó esto? ¿Yo hago? Sí, sí, Ahí sí. voy a Ahora tratar de sí. solucionarlo. Dame Sí, un sí. segundito. No, aún no. Porque, claro, a la izquierda están como las diapositivas siguientes, pero están muy chiquitas. Ah, ok. Se me colgó acá el... No me vas a llamar a nadie, Lore. A ver si me puede ayudar. Ah, dale, gracias, Matías. Voy a pedir asistencia. Ahí voy. Voy a dejar de compartir. Ahí ya no están viendo nada, ¿no? Yo en esto de la bajada a tierra, ¿no? Sí. De trabajo, me quedé pensando, yo no trabajo con niños, pero bueno, es lo mismo para los adultos, porque parece que capaz que en los niños es como más importante. Esto de lo que escuchan todo el tiempo, ¿no? Sí, Las cosas que escuchan todo el tiempo. exactamente. Sos tal cosa o sos tal otra. Exactamente, Vos, sí. ¿no? O sos, qué bien que te salió esto, ¿no? Eso escuchan Exacto, todo el tiempo exacto. durante años. Creo que lo solucioné. Para que ahora se ve. ¿Ahora están viendo la diapositiva de las moléculas de agua? No, yo no. ¿No? ¿Qué están viendo ahora?
La misma. La misma. A ver. No. Ahí vamos, a ver. Vamos a dejar de compartir, ¿no? Sí, Y fue lo que compartir de hice, vuelta. fue lo que hice recién, pero no. Supuestamente está. Ahora, Sí, ahora sí. sí, gracias. Perfecto. No, gracias por avisar. Voy a pasar una para atrás. Bueno, entonces por acá decían este comentario, ¿no? Tratando de bajar esto a tierra, el impacto de lo que se escucha, ¿no? De lo que los adolescentes escuchan, de la manera como se hablan, de lo que dicen, de los estímulos a los que están expuestos, músicas, bueno, etcétera. Acá tenemos otra, ¿no? La fotografía de una molécula con un área para cuerda en sol, un área de Bach. Otra molécula con un heavy metal. ¿Sabes qué? Eso cuando nosotros hace años escuchamos hablando de esto Sí. en un conversatorio de la Brojo, que incluso pasaron una parte, bueno, hablaron de esto de la molécula modificada, y tengo un hijo adolescente que le gusta mucho el heavy metal. Me está preocupando, pobrecito. A mí en esta siempre hay alguien que le gusta, siempre hay alguien que le gusta el heavy metal, y lo que me han señalado, y es interesante, es que igual tiene una estructura, Sí. ¿no? Claro. No es una estructura muy lumínica, como puede ser algo así, pero tiene una estructura. Está. En otros estímulos hay desestructura total, en el que vimos recién, del agua, ¿no? Sí, sí, sí. A mí no me convence Yo igual. no le voy a decir que deje de escuchar mi meta porque va a escuchar 3 años más. Claro. Sí. Ahí está, bueno, es eso, hay un impacto, ¿no? Y a veces el gusto, ¿no? O el placer por una característica vibratoria determinada tiene que ver con nuestros contenidos internos también. Entonces, bueno, estará en una etapa. Sí, queremos. El heavy metal, capaz que después pasa a otra etapa. Ahí de dijo otra. uno, el heavy metal es terapéutico. Ahí está. Sí. Ya sé, siempre hay alguno que me dice algo de esa diapo. Esta es una molécula de agua a la que se le dice muchas gracias. Y esta es una con una amenaza de muerte. Te voy a matar. Miren aparte el color, ¿no? Como que tienen varias cosas que observar. Estas son expuestas a pastorales de Beethoven. Vieron que tienen formas como muy mandálicas, muy tipo joya, ¿no? Esta es una grabación de la voz de Hitler. Miren qué fuerte, es re fuerte, ¿vieron? Sí. Es fuerte, es eso, tiene un impacto visual imponente. Esta es con esencia de manzanilla, y miren qué curioso porque se forman, esta es la foto de la manzanilla, y esta es la estructura del agua, ¿no? Como si el agua recogiera esa información y la emulara, ¿no? Como si de alguna manera me disgrego otro poco, ¿no? Yo trabajo con flores de Bach, ¿no? En clínica. Y pila de veces, claro, las personas que son como más racionales siempre dicen que, bueno, que nada, que es un verso, ¿no? Como que si uno investiga, eso es agua y nada más. Entonces, claro, si nosotros investigamos con métodos básicos, es cierto que se ve agua y nada más, pero porque lo que no se puede ver es cómo está vibrando esa agua. Y en realidad el principio de las flores de Bach es que la flor, cuando se elige, ¿no? Que son remedios emocionales, una gota de esa flor le da una información al agua que la recibe. O sea, si yo pongo 2 gotitas, ¿no? de flores en esta agua va a recibir esa información y esa información va a pasar a mi cuerpo, al agua que tiene mi cuerpo. Entonces es un remedio vibratorio, que no tiene nada que tiene un efecto mucho más sutil,
porque no es un psicofármaco, Claro, o sea, más no vas a bien. ver nada, no vas a dar ningún efecto potente, pero va a trabajar en la conciencia de la persona, porque va a trabajar en el sistema de creencias y va a trabajar en el cuerpo emocional. Entonces son como esas medicinas blandas que como actúan en otros planos, a veces son como descartadas, ¿no? Como inútiles. Perdón, hablando de Sí, medicina también, sí. no es por comparar con la medicina convencional, pero también es como abarcar una pequeña área de todo lo que la persona tiene que modificar Claro. por lo que está consultando. Lo mismo que Absolutamente. pasa con la medicina, ¿no? Totalmente, sí, sí, Pero no, totalmente. ahí incide el que uno sea, ¿cómo se llama? Gestionable o no. No, Como en se mide realidad, el pegue. no, en realidad no. Bueno, a ver, Claro, porque yo creo que vos podés, como, si vos crees en ese método, ¿no? Y haces consciente el proceso que estás haciendo, por ejemplo, trabajando un miedo, ¿no? Y vos tomás una flor, vos con tu conciencia y con tu intención vas a direccionar el proceso. Entonces es un plus. Pero las flores también se usan en animales, se usan en plantas, se usan en niños, y tiene un efecto increíble. O sea que es más allá de lo que yo pueda, conciencia. claro, más allá de la conciencia, hay un efecto vibratorio a nivel de información. Se le puede dar a un animal cuando está estresado, se le puede dar a una planta cuando está. De hecho, hay una flor que se usa para. Cuando las plantas tienen hongos, por ejemplo, se rocían las hojas con esa flor. O sea, es información. Nosotros como humanos que tenemos un diseño más elaborado de campos energéticos, tenemos una dimensión consciente y reflexiva. Si esa dimensión consciente y reflexiva la usamos a favor nuestro, vamos a potenciar el proceso terapéutico que se esté dando. Pero la flor va a actuar igual, ¿no? Solo que hay personas cuando están muy desconectadas de sus emociones, que sienten que no les hace nada, entonces no las toman. Dicen, no, esto no. ¿Sí? ¿Se entiende? Son medicinas blandas, esa es la idea, ¿no? Entonces lo blando tiene que ver con actuar en la conciencia, o sea, que vos empieces a entender, que cambies algunas pautas, y es re interesante, porque por ejemplo, parece que le estoy haciendo propaganda, me auspicia, estoy haciendo propaganda a las flores. No, pero es interesante porque después en el proceso se ve que frente al mismo estímulo la persona tiene una reacción completamente distinta, ¿no? Y el niño se depila, porque como los niños tienen menos ego, menos mecanismos defensivos a veces, o menos estructurados, menos rigidizados, las flores tienen un impacto mucho más grande. Y así evitamos terapizarlos también, ¿no? Entonces, está bueno. estamos terapizados. Sí, Sí. O cronificarlo. claro, claro. Es tal cosa, ya le Claro, queda toda la vida. exactamente. Es interactivo. Y después Totalmente. pasan todos los años de escolarización Con con la esta etiqueta. etiqueta. Y sí. Pero terapizarlos te referías a empezar un proceso de Sí. terapia. Claro que a veces no es necesario, por ahí algo se resuelve sin tener que, ¿no? Que el proceso de terapia sería como un escalón más, ¿no? Esto es bien blando, o sea, es una mínima intervención a nivel energético. Bueno, acá les ponía todas las que de alguna manera tienen que ver con estímulos de alta frecuencia, ¿no? Alta vibración. ¿Vieron? Son todas así, ¿no? Estructuras mandálicas, joyas, y acá están las de la amenaza de muerte, la voz de Hitler, el heavy metal. Bueno, es eso, ¿no? Él se dedicó, el trabajo de él fue ese, fotografiar y hacer un documento, un testimonio a ese nivel visual. Pero obvio que su trabajo, digamos, para mí corrobora muchas cosas que se han dicho desde siempre. O sea, las tradiciones espirituales, por ejemplo, desde siempre, desde hace milenios, trabajan con mantras, con fórmulas de sonido. También las religiones tienen mantras, ¿no? De hecho, las Sí, las oraciones. oraciones y los cánticos, en Exacto. varias áreas de vas a un, no sé, a una ceremonia al Camino Rojo, Exacto. vas a una iglesia evangélica y usan música, y vos te tenés que cantar, o sea, así tienen. Exacto. Claro. Porque también las vibraciones sonoras lo que hacen es hacer vibrar la estructura
nuestra a nivel molecular. Entonces nosotros no vemos, pero si pudiéramos ver internamente, veríamos partículas vibrando, veríamos como una danza, ¿no? Vibratoria interna. Esto, No sé si, sí. no sé si sabes el nombre, porque el otro día lo busqué. Y los charrúas, eran interesantes cómo construían, constructores de instrumentos de música. Hay uno que es una caña que es vibracional, que es con la boca, que se Ajá. usaba para curaciones. Y no sé si sabes el nombre. No, no. No, pero hay, en otras culturas hay similares, Es como ¿no? un arpa de boca, Ajá, que es como que haces un sonido con la boca y es vibracional. mira. Sí, bueno, está buenísimo eso también, tener la vivencia, ¿no? Las personas, por ejemplo, que hacen sanación vibracional con gong o con cuencos tibetanos, es muy fuerte estar, digo, tener la vibración realmente atravesando el cuerpo, ¿no? Pasa con capoeira, porque También, uno ve también. una cabaza con una caña, Exacto. te lo pones a la panza y lo tocas con el doblón, Exacto. es en el centro de Sí. la panza que se coloca para que haga una vibración, no es lo mismo que te pongas en otra parte del cuerpo. Exacto. Eso también tiene que ver con algo religioso espiritual y de tradiciones que a lo largo que pasa el tiempo va como modificándose, pero Sí. tiene un origen creo también Sí, muy sí. parecido, porque Sí, en totalmente. momentos así. Es una sabiduría ancestral esa, ¿no? De que la vibración tiene un efecto en la materia. Se podría resumir de esa manera. Después, claro, bueno, los tibetanos han desarrollado determinadas tecnologías de sonido, los chamanes, el chamanismo andino, por ejemplo, otras, eh, qué sé yo, los australianos con el didgeridoo, ese vieron que hace como un sonido también, es enorme. Todas las culturas ancestrales tienen fórmulas de sonido. En nuestra cultura eso se ha perdido un montón, entonces estamos ahora como, bueno, recuperando, ¿no? Algunas. Eh, Hay, por ejemplo, cuencos tibetanos que tienen como un principio más de sonido, como más, yo no sé nada de música, pero les diría como más agradable al oído, y hay otros que son solamente de vibración que se colocan arriba del cuerpo. Entonces la persona, por ejemplo, se acuesta y hay algunos que son enormes, de diferentes materiales, de cuarzo, de aleaciones de metales, etc. Y la persona los hace vibrar sobre el cuerpo y es impresionante, porque realmente es un masaje, ¿no? Que penetra la estructura física. Así que bueno, súper interesante esto, también para tenerlo en cuenta, para ir esto, ¿no? Saquen la foto de la información, porque esto, la idea es que lo podamos aterrizar a prácticas concretas, ¿no? Por ejemplo, no estaría mal, ¿no? Un estímulo vibratorio que de alguna manera generara en un espacio un determinado clima que nosotros queremos generar. Porque si estamos trabajando, no sé, imagínense con un grupo en cualquier espacio, ¿no? Un centro juvenil, un club de niños, lo que sea, y queremos generar una instancia de reflexión y bueno, y suena, no sé, un reggaetón, no es por desmerecer para nada, pero digo, cada estímulo sonoro tiene un efecto determinado. Y también hay tecnologías, por ejemplo, de sonido que limpian el espacio de vibraciones discordantes. Entonces, poner eso, que a veces ni se escucha, porque es una vibración, ¿no? Entonces, a veces no es que ponemos música, ¿se entiende? Es Creo que otro también tiene que ver con la musicoterapia también. En muchas Totalmente. ocasiones, que en otras partes del mundo, sobre todo en España y eso, que, bueno, Drexler lo ha puesto en práctica porque es médico y también es musicoterapeuta, de CTI con niños o en algún momento de estrés en alguna sala quirúrgica, lo que sea, se trabaja mucho con la música, pero no cualquier música, no siquiera con la que te guste en el momento. Esto que tiene que ver con la reflexión que escuchaba tu mamá, Sí. no lo escucho ni capaz que ahora, pero es algo que no me gusta, pero yo si lo escucho me tranquiliza. Entonces se pone en ese momento específico y son como cosas que tienen que ver también con la vibración. Totalmente, sí, sí. Y también está bueno porque ahí hay otro concepto, o sea, nos vamos por otra rama. Lo que pasa es que a mí me gusta pila. Está buenísimo, no, está buenísimo. Que tiene que ver con la memoria celular, Ahí va. ¿no? O sea, con esa memoria que no está almacenada en nuestra corteza cerebral, sino que está a un nivel mucho más profundo.
Pero todo esto tiene que ver, o sea, que está perfecto, entra todo, ¿no? Vieron que yo les dije, al principio les dije, es un curso muy amplio, ¿no? Por momentos como, es como si fuera un meta, estamos hablando como de una meta información que permea todos los campos, cualquiera sea el que estamos, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos en el chat? En el chat, perdón. ¿Cómo vamos por Zoom? A ver, me gustaría escucharlos un poco a ustedes, saber cómo van, cómo lo van recibiendo. Anímense a abrir las cámaras. Los mensajes, sí. No los veo. ¿Vos los ves? ¿No los ves? No. ¿Lo del chat? Dale. Compartilos vos. Ah. Bueno, la frecuencia binaural. Binaurales, sí, totalmente. Ah, el arco de Tacuabé. El arco de Tacuabé. Ese mismo que escucha heavy metal. Preguntan si es el mismo. Por acá preguntan si no, fue Joana. El arco de Tacuabé. Gracias, Joana. Perfecto. Yo hago. Joana. No, pero también hay una Joana. Está Joao y Joana Gómez. Gracias, Joao. Cada música por su momento. Exacto. Creo que estamos en la casa con un proceso de sacar la cumbia como inclusiva. Muy bien. Sí. Claro, la inclusividad. Sí, Yo ahora que sí. desconfío más de Ricardo Arjona que de heavy metal. No le pongas Ricardo Arjona. Sí, no, yo pensaba en eso de qué sacar o qué poner o qué incluir, que es como difícil, ¿no? ¿Puedo contar otra cosita de, Sí, de claro. la cosita de... Vieron que la selección sub-20 de fútbol, campeona, yo no sé qué, escuchaba, los gurises escuchaban mucho, los gurises escuchaban mayoritariamente cumbia, reggaetón, ritmo tropical, bueno. Y el médico de la selección, el Pájaro García, es murguero, hace una maestría en carnaval, es una persona que sabe muchísimo de carnaval, muchísimo. Y empezó a entrarle con la murga. Y de hecho, la canción que los caracterizó y que cantan es una murga. Y fue un proceso súper lindo que hicieron a través de la música. No sé si es nacional, o sea, no sé si es como con todo esto, pero lo que sucedió, el proceso que sucedió con esos gurises, con la murga, con la canción esa, la murga de la bajada, fue brutal. Yo soy compañera de Pájaro en un grupo, por eso viví como todo eso, y es como que, nada, eso, en esto de incluir capaz, ¿no? Claro. No es que no escuchar más, Claro. pero ahora escuchan murga. Sí, Y sí. canta murga y su canción común es la bajada. Una murga uruguaya, no es de otro lado, no es. Nada. Claro, como- también hay algo de lo comunitario, acervo exacto, hay algo de la cultura, de la comunidad, o sea, ya es terapéutico cantar en comunidad, ¿no? Entonces, vieron, por ejemplo, hay muchas músicas africanas, por ejemplo, que tienen como esos coros, ¿no? Que son como envolventes, ¿no? Es como si, realmente es como si la comunidad te abrazara. Entonces generan también efectos de pertenencia. Digo, Voy a decir algo que es Sí. horrible otra vez, pero pongo este lado más común, que hace muchos años me rehabilité y no voy más al estadio. Pero en el estadio cantaban canciones horribles y es impresionante cómo el cuerpo y la energía terminabas cantando a veces cosas espantosas. Y por una de las cuestiones que elegí en el estadio. sí, Porque es impresionante el sentido de pertenencia y vos sos parte de la hinchada y estás así parado y en un momento empezás a hacer así con la gente y a cantar y está complicado. ¿Sí? claro, eso en Alteracciones, en el programa de drogas, lo trabajábamos, Pilar, porque en realidad tiene que ver con una necesidad como muy, muy básica de expandir los estados de conciencia también, ¿no? Entonces, el entrar en un estado de conciencia diferente, ¿no? Y con un grupo que me genera pertenencia y demás, va directo a una sed que es muy humana. El problema es que como cultura, los estados que ofrecemos, ¿no? Para expandir la conciencia en grupo y demás, suelen ser de ese tipo. O sea, no tenemos, no hemos refinado como la oferta. Rondas de canto del parque, así. La oferta, claro, la oferta para satisfacer esos estados de una manera diferente.
cosa que otras culturas sí hacían, porque en todas las culturas, por ejemplo, esto, ¿no? Tradiciones espirituales y culturas más ancestrales, estaban, por ejemplo, los ritos de paso, eran algo sí o sí que los ritos de paso, digamos, eran ceremonias que marcaban un cambio en la vida de esa persona. Por ejemplo, un rito de paso puede ser pasar de la niñez a la adolescencia, o de la adolescencia a la adultez, o casarse, ¿no? Todos momentos iniciáticos de la vida de una persona donde había un cambio de conciencia. Y en general esos momentos eran de alguna manera acompañados y celebrados en ceremonias donde podía haber, por ejemplo, desde el uso de enteógenos hasta, ¿no?, formas rituales ceremoniales sonoras o lo que sea, pero existían. Y nuestra cultura no tiene eso tampoco. Entonces, somos como muy pobres en ofrecer métodos de acceso a estados expandidos de conciencia, que no sean estos, ¿no? La hinchada de Peñarol, que no sean... serían como métodos más degradados de alguna manera, ¿no? Se degrada como se degrada la como siempre, necesidad. porque en realidad uno lo experimenta Está perfecto. durante la vida, digo que no es algo que va, es una terapia, no. Es algo que nosotros estamos acostumbrados, es nuestro acervo cultural, lo vemos y cómo también lo podemos usar desde otro lado. Totalmente. Como algo muy fácil de encontrar también. Pienso del rol del rol de educador, ¿no? ¿Ustedes trabajan en refugio? No. No. Ah, ok. No, que hay como un tema de siempre, ¿no? En todo, en cualquiera de los proyectos que estemos, esto de capaz que uno está saturado de la cumbia o qué sé yo, que no puede estar con los niños de pasar lo mismo, ¿no? Que bailan y ver a los gurisitos chiquitos bailando eso, como que uno tiende a querer sacar otras cuestiones. No, pensaba en eso, ¿no? De cómo, de lo difícil que es ampliar sin ir al choque. Claro, No, como porque, incluir, como- claro, no, pensando en eso, de cómo ser estratégico en integrarse a ese, también lo que nos pasa con nuestros hijos cuando nos empezamos a alejar, y no, la verdad, el teléfono, que es una lucha diaria, o sea, de cómo, desde como una cuestión más estratégica, no ir al choque, porque si no es imposible. Y en la casa pasa, ¿ves? Con el tema del reggaetón y la música es infumable, además lo asociás, uno lo ve y lo asocia a toda la cultura carcelaria que viene de ahí, y hay una cosa de, estoy en mi momento, déjame en paz, no te metas, nada, eso, no sé, es un viaje, no enojarse. El tema es cómo podemos ofrecer otras cosas, ¿no? Ofrecer, digo, como un abanico amplio y que no va a ser ir al choque, pero al menos que suene, que se escuche otra cosa, ¿no? Eso, ofrecer alternativas, ¿no? Y hacer comunidad también, o sea, hacer comunidad con otros. En lo educativo esto es re importante, ¿no? Entonces, no estamos ahí, o mejor dicho, sí es una cultura en la que estamos bastante aislados, mucho más que antes. Entonces, a veces esas luchas son a la interna y en solitario. Cuando se hace comunidad de compartir diferentes cosas, eso es más fácil. Una experiencia que tuvimos hace años en un proyecto de infancia, de adolescencia, más que nada, un grupo que estamos trabajando, agarramos canciones que a muchas veces eran reggaetón, con los compañeros y tocábamos los instrumentos, la guitarra y percusión y eso, sobre todo en los campamentos, y le cambiamos la letra. Esto lo hacemos la mayoría de los educadores, tiene una manera también de hacer esto, lo comunitario, ¿no? Bueno, esta canción la conocés, usamos la melodía y la letra era totalmente diferente, y estamos hablando de lo que nos pasaba, y algo que queríamos cambiar, y algo como la letra re linda. También como un método de aceptación y que, bueno, usamos esto para trabajar con cosas. Y también sí, a veces en los talleres que hacemos y todo como educadores, podemos poner canciones que ellos no conozcan, en parte también enseñarles no es no conozcas esto y no lo consumas, sino está esto, está esto y está esto. Vos ahora estás haciendo un periodo de 3 meses, vamos pasando por esto, bueno, vamos a trabajar un taller de expresión, la terapia, lo que sea. Y aprovechamos y buscamos una discografía. Vos sabés que los chiquilines se reenganchan, porque no están con sus amigos en el cuarto mirando YouTube. Estamos en un contexto diferente y tenemos que aprovechar eso para generar otros espacios en ellos. Bueno, pasó a nosotros cuando éramos chicos y que íbamos a otros lugares también y conocíamos otras realidades.
porque no es saquemos, sino es parte de nuestra cultura y parece que es un tema que también que hay que trabajarlo de otro lado. Totalmente, yo creo que como una primera bajada, ¿no? Podría ser, por ejemplo, la importancia que nosotros le damos al espacio donde nosotros vayamos a desarrollar la actividad, ¿no? El espacio ya sea el espacio físico, el clima, ¿no? El clima energético que queremos generar, yo les diría como esto, la frecuencia que queremos generar también. Entonces, puede ser como re válido, o sea, puede ser, no, es válido cuidar esos detalles, ¿no? Que a veces no los tenemos en cuenta y son re importantes. O sea, desde la iluminación que tiene el lugar, ¿no? Trabajar con luz natural en la medida de lo posible, bueno, tratar de buscar, armar, eso lo vamos a ver más en el aterrizaje, porque de hecho hay una disciplina que trabaja sobre eso, que se llama pedagogía de emergencia, yo se las voy a compartir dentro de los enfoques como más adecuados, ¿no? Pero que habla muchísimo de esto, porque además hay otra cosa, cuando nosotros estamos trabajando en campo, está bueno esto de cambiarle la letra al reggaetón, me parece que suma, pero hay algo de la frecuencia vibratoria que nosotros no podemos cambiar, porque cada centro energético de nuestro cuerpo, cada chakra vibra en una frecuencia. Entonces, si yo pongo un reggaetón, estoy en el chakra 1 y no me muevo del 1, o del 1 para abajo. No puedo subir, ¿se entiende? Hay músicas del segundo chakra, hay músicas que van al tercero, al cuarto, al quinto. Entonces, un reggaetón no va a promover sensaciones de amor incondicional, por ejemplo, si es lo que queremos tratar, o no va a generar un entorno de perdón, si eso es lo que queremos trabajar. Va a generar tierra, porque es chakra 1. Y el chakra 1 tiene que ver con esa vibración, supervivencia, tierra, territorio, alimento, lo básico. Básico. Lo primitivo. Exacto, lo No. primitivo. En Que el mal sea- sentido, ¿no? Sí, Lo primitivo. que sea siempre lo mismo, que sea exclusivo también es como limitante, ¿no? Porque Claro. lo que uno, eso. Eso va moldeando la biología y eso va moldeando la estructura de nuestro cerebro. Ahora después lo vamos a ver cuando veamos el trauma. Eso dispara determinados circuitos neuronales, determinadas sinapsis, y si es siempre lo mismo, es siempre lo mismo. Siempre lo mismo, ¿no? Se va creando como una cuadratura donde no es posible salir y que a la vez promueve determinadas sensaciones. Entonces es re importante, totalmente. Pero primero cuidémonos nosotros, ¿no? Antes de pretender como esto que decíamos, ¿no? Modificar al otro. Primero es, bueno, yo preservo mi espacio de trabajo de determinada manera. Sí, sí, de eso se trata. Ahí va, claro. Y además hay esto de la vibración. Entra de una manera no racional. Entonces, quien esté en un lugar de alta frecuencia, se va a llevar la alta frecuencia puesta, se entere o no se entere, y no hay ni siquiera por qué explicitarlo, ni problematizarlo, ni nada. ¿Se entiende? Bueno, seguimos. ¿Algo más por ahí, por el chat? No. Bueno, sigo. Esto lo voy a hacer rápido. Sí, dale, dale. Sí, no, lo mismo, pero con la música infantil, una situación, esto de como que llegas a un momento que estás inmersa en esa frecuencia. Ay, no, yo digo habla fuerte. Habla fuerte, habla No, fuerte. y el día de la niñez, en un momento en el patio ponen el tema cuidado con la bombachita y yo estaba, que los pelos los tenía por arriba y no sabía ya cómo disimular, cómo pedir y no generar como también roce ahí con mis compañeras de trabajo. Bueno, la primera lo hago con el mayor agrado y empatía posible, a la segunda vez que suena cuidado con la bombachita, yo ya los pelos era como que se nada, y también inmersa en esto también de esta alta frecuencia en la que estoy abajo en esos momentos. Sí. Lo difícil que es como a veces en la cotidiana, no es reggaetón o son otras músicas, a veces con las infantiles igual, que son todas allá arriba, como no utilizar variedad o ofrecer otro estilo de música. También, nada, estábamos haciendo el chiste. No, pues esto bueno, más que pensado que hay que hacer, es como yo como de verdad, de eso, de no decir, ay, hay que hacer, pero
ese sentimiento de eso que te pasa a No, yo vos, te he ido al y baño. te dan ganas de quemar Cerramos de todo. pasar el tema. Además es No curioso tenía Vamos a forma de poder ¿Cómo como... hacerlo de Yo verdad? cómo quería- neutralizarlo. Sí, y Claro. no podía... no lo pude como decir, cómo esto bajo, comparto con mi compañera mi visión, o desde qué modo, porque está ya, o sea, es mi compañera de trabajo la que está conmigo. Y también como todos Claro. estaban como en esa sintonía. Ah, Éramos claro, tres la personas chica. mirando, O sea, la discordante eras vos. ¿no? No, es que éramos tres, Sí. ponele que estábamos como, esto está Sí. mal, de lo que Claro. lo miren, Sí, sí. incómodo mínimamente. Y claro, como esto de estar inmerso también en eso y llevarte puesto como con toda esa energía, ¿no? Porque realmente te lleva puesto. O sea, vos Sí, claro. es como, Sí. Claro, un uno choque tiene que energético pensar muy que grande. quizás la persona que pone eso, es un tema también de equipo, está en un lugar con niños, y que no lo debe hacer, debe querer que la gente se divierta y que estén contentos. Sin duda. Y que generalmente falta un montón de conciencia en el trabajo. Supongo, Eso, pobre eso- mujer. me voy a otro tema que nada que ver, pero el tema de los cumpleaños infantiles, por Sí. ejemplo, porque esto que decías me hizo acordar a otra cosa, de que en realidad como esa cultura del agitarlos, ¿no? Que no, como enloquecerlos con estímulos La fuertes, comida, las papitas, la comida, la Coca-Cola, el azúcar que se da, todo se da con eso. totalmente, sí. Pero bueno, esto de la vibración es cierto, nos lleva puestos y cuando empezamos a entrenar como esto de la autoobservación, vamos a ver que según cómo estemos, ¿no? En frecuencia, son las cosas que empezamos a pensar, empezamos a desear, ¿no? Por ejemplo, una vibración baja, ¿no? Me llevaría a esto más instintivo que yo les decía, pero también puede ser a nivel nutricional, ¿no? Es una frecuencia que va, por ejemplo, con la carne, con el alcohol. Entonces empiezo a entrar en lo que en Ayurveda y en esto del Sanatam Dharma se habla de la energía tamásica. El tamas es lo que va, es como lo que desciende la vibración, ¿sí? Hasta llegar a la inercia. Entonces, cuando yo elevo mi frecuencia, probablemente ya no tenga ganas de tomar alcohol, ya no tenga ganas de comer comida chatarra, ya mis pensamientos son de otra índole. ¿Se entiende? Bueno, lo que vos decís, porque Como lo no digo que uno experimentás. vaya a querer hacer eso Claro. con los participantes de nuestros proyectos, Lo porque la pasás por mayoría ahí. que uno tiene esto que hay que, ¿no? De lo cotidiano y del costumbrismo, de que me tengo que, como la manera que comen a veces las personas, lo que consumen. ¿Cómo se llama Tamasa? Tamas. Es re interesante eso. Sí, Como hábitos que nosotros tenemos a veces que generan ansiedad, que generan problemas de salud mental. exacto. En Ayurveda se habla de cualidades como de cualidades del mundo físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, los alimentos tienen cualidades energéticas. Y estas cualidades, a grandes rasgos, son tres. La que decía hoy Tamas es una cualidad de inercia, de pesadez, de inconsciencia, llevado al extremo. Después hay otra que se llama Rayas, que es como una cualidad más de acción, agresividad, diría como esto de el ir en pos de, ¿no? Y una frecuencia que sería la más elevada, que se llama sattva, que es la frecuencia de la pureza. Entonces es como la neutralidad a nivel mental. Los alimentos sádvicos, por ejemplo, son alimentos que consumen mucha luz solar, ¿no? Porque están en contacto con los fotones, que Claro, a nivel la energético claro. es de una energía más elevada que un alimento que crece por debajo del suelo, por ejemplo. Y esto se aplica a todos los campos de la vida. Entonces, Hay un estudio de neurociencia y con otros estudios más a nivel de autismo en niños y de problemas de aprendizaje, es un tratamiento basado en todo lo psicopedagógico y en la neurociencia, pero también en la alimentación. sí, claro. Los multiprocesamientos de los Exacto. alimentos, ultraprocesados, en todo eso, y han habido, yo tengo una conocida que trabaja en ese campo y es impresionante con Argentina lo están haciendo. Está bueno cómo impacta en el niño el cambio alimenticio Muchísimo. y lo Sí, neuronal. sí, totalmente. Sí, sí, Y sí. uno que tiene hijos dice, oh, mirá. Sí, sí, sí. No
No, no, Ahí nos estamos yendo por las ramas, pero si les interesa, no, después volvemos. de cómo pasar. Me quedé con eso, con esa idea de que una vez que lo pasas, como que no se va también al concepto de autoeficacia de saber que uno lo puede hacer y hacerlo, ¿no? En la ¿Cómo? motivación, la entrevista motivacional con él, autoeficacia o autoeficiencia. Como este concepto más del De rol tener la educador. herramienta y la información y poder bajarla y Claro, de ejecutarla. poder pasarlo por el cuerpo, sería. Claro, Pasar sí. por la experiencia, sea como sea, ¿no? Entonces, que una, como que es la herramienta de poder hacerlo para que el otro lo pueda experimentar, el otro y uno mismo, ¿no? Y después de haber pasado por ahí, como que ya, como que nada es igual, digamos, Sí. ¿no? Y que podés volver de otra manera, capaz que no, pero como eso en sí está bueno como el concepto, ¿no? Sí. Porque está nada, como animar también a probar las cosas, pienso en ese sentido. Ya van viendo que hay un montón de cosas que se pueden hacer, Sí, ¿no? sí, Desde lo no convencional, digamos, y de cosas como más internas. En principio es esto de preservarnos, ¿no? Básicamente. Por ejemplo, en este caso, ¿no? De, bueno, cuando ya sabes que vos vas a ir a un lugar donde la frecuencia te va a llevar puesta, porque es así, o porque no tenemos el suficiente, no hemos acumulado la suficiente energía de campo electromagnético que nos proteja, ya sabemos que nuestra energía va a descender. Entonces, bueno, pensar después cómo lo voy a revertir o cómo voy a compensar eso, ¿no? Entonces, en el diseño de la práctica, eso tiene que estar, ¿no? Incluido. En el campo de la clínica terapéutica psicológica, por ejemplo, eso está en la tapa del libro, porque si no lo hacemos, duramos poco, realmente. Entonces, si uno sabe que se va a enfrentar, por ejemplo, a determinadas temáticas de trauma, ya hasta en el diseño de la semana tienen que haber espacios para nutrirse, por ejemplo, ¿no? Para ventilarse, para compartir con otros, para entrar en otra frecuencia que pueda neutralizar eso. Porque si no, eso nos va a llevar puesto y vamos a terminar nosotros también haciendo decaer nuestra frecuencia vibratoria, cosa que no beneficia a nadie. ¿Entiende? Entonces, esta sería una buena pregunta. Bueno, ¿cómo sería el diseño de intervenciones que tuvieran en cuenta esto? ¿No? ¿Qué cosas habría que incluir? Eh, ¿qué espacios tendrían que estar presentes? ¿No? Como para irlo pensando. Porque no está nada presente en el diseño de los equipos de intervención en general, cero, ¿no? Por lo menos no que conozcamos, ¿no? Aunque bueno, cada vez más, por suerte, está como empezando a incluirse esto de dispositivos de cuidado, ¿no? De los equipos y demás, pero a veces también son como a un nivel más racional, o bueno, más, no tanto a nivel energético. Bueno, esto lo voy a pasar súper rápido. Simplemente les ponía acá a una sanadora que se llama Ann Brennan, que tiene una historia muy interesante porque en realidad ella era física, es física, y ella trabajaba en la NASA, y desde muy chica tenía la capacidad de esto de ver los campos áuricos, ¿no? Los campos energéticos. Entonces, ella desarrolló todo un método de trabajo y tiene un libro muy famoso que se llama Manos que Curan, no sé si lo han visto, si no se los recomiendo porque está buenísimo, donde ella habla de esta capacidad de ver, ¿no? En el campo energético de una persona las experiencias que esa persona ha vivido, lo que ella llama conglomerados de tiempo psíquico congelados en el campo energético. Simplemente se las presento porque si ven algo de ella, para mí es una referencia súper interesante lo que hace. Así se verían campos energéticos saludables, digamos, ¿no? Esta sería como esta es nuestra estructura. Cuando nosotros estamos en un estado armónico de salud, de bienestar, nuestro campo energético es como esa malla que ustedes ven ahí que rodea al cuerpo en todas las direcciones. Acá está como campos interactuamos unos con otros, ¿no?
lo que decíamos la primera vez, o sea, antes de intercambiar una palabra, yo ya estoy en contacto con la información de la otra persona a través del campo energético. Después podemos ver cómo ella trabaja mucho diferentes reacciones en el aura, cómo se ve esto. No le voy a dar mucha importancia porque esto es más psicológico, pero sí, fíjense acá, una cosa interesante y es, ¿vieron esas personas que nos agotan energéticamente? Seguro que todos conocemos, ¿no? Nos ha pasado. Bueno, ese agote que se siente es de alguna manera, esto es real si nosotros pudiéramos ver los mecanismos energéticos, porque ahí Anne Brennan dibuja estos flujos porque los ve, ¿no? Entonces ve la energía que se succiona a través de los ojos, ¿no? A veces la energía que se succiona a través de la boca, esas personas que son muy verborrágicas y hablan, y te hablan, y te hablan, y te hablan. Cuerdas que salen desde el tercer chakra que succionan energía también, ¿no? Entonces, estos son los llamados vampiros energéticos, que podemos ser nosotros también, ojo, Pero ¿no? no es más en la punta, o es que Pero- sos así. Es algo bastante estructural. Se puede modificar, pero eso tiene que ver con estructuras de personalidad. Yo una vez tuve digamos. una experiencia con eso, que fue muy fuerte, pero no fue con personas, fue con flores, que es que nos regalaron hace muchos años a unas compañías de trabajo las mismas flores, supuestamente flores naturales cortadas en un ramo de flores, no me acuerdo Ramos de calidad flores. de qué, ramos de flores, a todas. Y a una compañera se le marchitaron en un rato. Y a todas las demás nos duraron como 15 días. Y bueno, y bueno. Pobre- Sí, la dejo por ahí, pero Pobres flores. era esas personas así, tú decís, Pobre Flores. no, y era un tengo que era popular. Me armaba de valor porque sabía que quedaba como agotado. Y las flores duraron, pero el día, o sea, un rato. Ay, me estás asustando. A mí se me murió, se me secó un cactus. Bueno, esa vez yo quedé yo esa vez quedamos todos como impactados. Sí, porque está fue como bueno. mucho. Y eran flores, no eran personas, no eran cuestionables, no eran nada. Y eran, incluso eran, o sea, no es que estuvieran peores esas flores, estaban todas igual. Sí, sí. Sí. La puso en agua. También a veces no agua en son, los mismos vasitos porque teníamos como las mismas, o sea, era todo exactamente igual. también a veces no son solo las personas, sino son las intersecciones energéticas de los ambientes, porque también hay líneas energéticas que atraviesan los ambientes. Pero Perdón, yo voy a decir algo que capaz que dicen, puedo estar un poco mal de la cabeza y verdad, y no me juzguen por eso, pero cuando yo recién me mudé hace 12 años, donde vivo actualmente, y en una casa mía tiene una historia. Me pasó eso con el cactus. Llegué a un cactus que tenía en otra casa que alquilaba, y cuando me pude comprar esta casa, se me hizo así para adentro, y yo que no creo absolutamente nada de esto, por eso vengo a estos lugares, pero sí trato de trabajarlo muchísimo, sobre todo en mí, me pasó cuando me mudé, fue como una seguidilla estas cuestiones. Por eso te digo, no me asustes que a mí se me va a pasar. Pero a nada, veces tiene son que los ver con el ambientes ambiente. los que están cargados de energías que no son buenas, que hay que limpiar, Sí. nada más. Bueno, Pero cuando a alguien le pasa que sentía más personas, ¿cómo te puedo decir? Cuando uno es más, pero cuando son más, tendés a que más personas te parecen chupadoras de energía, no es un problema del vulnerable. es un problema es un problema de la interacción también. Por eso Claro. te pregunto si es la persona o es que hay determinados vínculos con eso, cuando a la misma persona le agota y a otra persona no le pasa. Son las dos cosas. Es la persona y es el campo energético de la persona con la que está interactuando también. Matías, perdón, Nosotros tenemos el caso de Jacqueline que nos agota todo. Sí, igual pienso en general, no solo en la casa, porque es muy Jacqueline es una particular. usuaria de la casa que Déjalo que se exprese. Porque si dan no, viene no, con no, eso. sí, nos agota totalmente a todos. A todos, o sea, Bueno, y hay algo de la persona. no es que sea conmigo, no, normalmente el equipo también. Claro. Ahí está bueno no dejar que eso pase, poner límites a eso. Es que no me entienden. Bueno, claro. Nos ponemos continuamente y no hay caso con eso. Y bueno, capaz que los límites tienen que ser más, ¿no?
Sí. pero siempre preservarse, Sí, claro. ¿no? Porque, pásame. Sí. Si algo así pasa, debe haber alguna problemática de límites como bien claros también, ¿no? Entonces, ahí es esto, o sea, piensen esto, si todo el equipo termina agotado, hay que poner límites a la situación, porque a ella tampoco le sirve de nada esa interacción, no es terapéutica, ni es educativa, ni es nada, simplemente es una réplica, ¿no? de algo que ella probablemente No, es está verdad, eso trayendo. también cuestionarse en los procesos educativos que Claro. está haciendo la persona y qué es lo que estamos haciendo por vos. Y también. los límites del trabajo, Claro, ¿no? sí, Los sí. límites, en qué podemos intervenir y en qué no. Pero nos cuesta a veces eso, Ujú. nos cuesta, porque primero nos cuesta a veces admitir que no tenemos nada para ofrecer, o que, bueno, esta persona no puede formar parte del proyecto, porque eso, ¿no? No, o sea, hemos hecho cosas y ella ha hecho pila de movimientos, pero bueno, estamos como en un punto que creo que es transitorio y no es porque sí, tampoco pasó una serie de cosas que ha terminado como terminó también. Tenía un proceso acá terapéutico que no quiso venir más, porque estaban empezando a hablar de un punto que ella no molestaba y decidió no venir. Y en eso también, como Claro. equipo, tenemos que darlo. Claro, Porque hay que hacer otro tipo de cosas si ella no quiere hacer esas competencias. sí, totalmente. El tema es que no nos arrastre a todos, Claro. eso, ¿no? O sea, cómo poner un límite para preservar al equipo. Sí. Y aparte me parece que está buenísimo hablarlo y que lo peor que puede pasar es que uno se quede aislado con esas cosas, ¿no? Sintiendo, no, debe ser algo que me pasa a mí, ¿no? Entonces, bueno, compartirlo, tener espacios donde intercambiar esa información, porque evidentemente si les pasa a todos es porque hay algo que lo genera, ¿no? Entonces, bueno, poder ser más certeros o más asertivos con los límites. Capaz que no es una persona que se pueda beneficiar del proyecto, ¿no? ¿Cómo van en el chat? A ver, cuéntenme un poco cómo van sintiendo todo esto, algún comentario. Diana, habla. Sí, Diana, claro, habla. Trabajaste anoche en el hogar. Trabajaste Trabajaste anoche en el hogar. Semanas impresionantes. Claro, por eso. Creo que cansadas. Sí, de madrugada, yo no salía una chica que se cortó los brazos. Claro, por eso Otra te con digo, habla. violencia doméstica, o salir a hacer daño. Sí, ha sido impresionante. Diana trabaja en un hogar en convenio con INAU, de madres adolescentes con hijos, en los que fuimos compañeras durante un tiempo. Una muy buena compañera. Y Qué bueno eso, ¿no? Está bien, gratifica por lo menos que te lo digan de esa forma. Claro. Contanos de por municipio. Sí. No creo que fuese una compañera. Pero bueno, lo que le pasa a Diana hoy, ¿no? Es parte de lo que trae esto, que es el cansancio, ¿no? Eso, el bajón energético, el cansancio, cuando vos sostenés, hay un momento donde, bueno, viene como el colapso, ¿no? Energético, orgánico, y hay que descansar. Así que bueno, que descanses. Más allá del cansancio físico, también lo que nombramos, lo menor, cuando hay situaciones la parte embarazada, Claro, que le dado la vida, son cosas fuertes que igual me la no se- remó, no la entendieron, tenía que la avanzar. Sí, Sí, toda la noche durmiendo. Hoy tenés que hacer la noche nueva, ¿no? Yo vengo Más allá. Bueno, y otra cosa importante es esto, ¿no? También, cuando el campo energético no está lo suficientemente fuerte, no hay que exponerse. O sea, si vos estás cansada, de atrevida me animo a decirlo, ¿no? Claro. A veces existe la presión del equipo que va y no hay nadie y acá ya no viene y aquí ya viene Sí, no sé dónde bueno, y la otra vive no sé qué. Vos Sí. sabés que estás a 8 cuadras. Sí, pero viste que llega un día libre y bueno, pero alguien tiene. Y aunque no esté a 8 cuadras, o sea, tu horario te corresponde y no se vela por si ayer tuviste un Bueno, día. pero un buen equipo debería velar por eso, porque lo que le pasa a uno le pasa a todos. Es eso, ¿no? No es que te pase solo a vos. Ahora hay un llamado a educadores. Están pidiendo de nuevo un llamado. Sí, claro, hay un llamado de nuevo. Ay, estamos Estamos todos. tan lejos de eso, ¿no? Sí. Digo, se hace por momentos, pero es tal cual, como Sí. pensar en términos de sistema, Exacto. ¿no? Y no de cómo, quien me toca, Exacto. es casi que lo mismo que la familia, de los hermanos. Pensamos como sistema y lo que hablábamos también, ¿no? No solo estamos nosotros en el equipo, nosotros tenemos otros sistemas también, ¿no? Entonces, acá es reducción de riesgos y daños, ¿no? O sea, gestionar de alguna manera
el poder preservarse. Entonces, realmente un buen equipo debería decir, no, hoy Diana, no, Diana afuera, a descansar. Y si no se puede, y bueno, no sé, no funcionará el servicio hoy, Claro, eso ¿no? Como, y que eso esté avalado y esté respaldado por la institución que genera el programa o el proyecto o lo que sea. Yo sé que no es la realidad de lo que pasa, pero es lo que debería Hay pasar. lugares que no lo tienen. Claro. Y también el sistema de amparo de menores en los convenios, estábamos pasando por momentos complejos. Además, Diana, cuando yo trabajaba contigo, creo que siguen haciendo lo mismo, son horarios rotativos, no tenés un horario fijo. Hay semanas que trabajamos mañana, otras de 2 a 10 y otras de 10 a 6 de la mañana. Entonces, te leí enseguida que nadie quería ver ese tema. Fuerza, Mati. También ahí, claro, lo que pasa es que a veces no se puede sostener una vida fuera del trabajo, porque si vos no podés sostener, si quisieras, no sé, ir a yoga, por ejemplo, no podrías, porque no tenés un espacio armado para hacerlo. Claro. Vas a levantar la salida de la acordar. No, yo que como estaba así, lo pusimos así, no tuve con una compañera, no, una se iba médico, la otra, vino la coordinadora. Pero no, hoy no puedo, no. Totalmente. Sí. Sí, igual, viste, no sé, a veces no se puede, pero cuando uno se pone firme, como que es posible y no era tan imposible, ¿viste? Como una cosa así, de que también, perdón, no pienso en la casa, en todo lo que sucede, no sé. Pero que esto, que uno tiende también a agarrar la inercia de que no se puede, o en la vida mismo, no se puede, y cuando te pones firme ahora, como para abrir acá, ¿no? Yo ahora que decís yoga, también me puse yoga y no me importa, digo, no puedo. ¿Qué tenés? No me importa, no le tengo por decir a nadie qué tengo que hacer. Pero es como, eso, Muy de bien. decir, no puedo, yo no. Tal, uno lo hace después de viejo, ¿no? Pero como poder instalar esos límites a conciencia, que también ayuda a vos y el entorno entiende que está, bueno. De hecho, hay compañeros, yo sé, Valentina, por ejemplo, que es una compañera que tiene sus límites marcados con los horarios y todo, a veces quedamos tipo, a mí me pasaba, ¿no? Y después me parece bárbaro, como que le tomo admiración de cómo lo hace y cómo también eso genera un orden en el sistema, porque hay horarios y no horarios. Yo tengo que trabajar en eso, sí, Salado, porque. Aparte es una persona sumamente importante Ay, mi amor. para el hogar. Estas mesas te quieren mucho, claro que sí. Bueno. ¿Cómo vamos en Zoom? Comenten algo por el chat o desmutéense si quieren. No nos dejen solos acá. ¿Ningún comentario? Ahí mandaste vos, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, Alexander Lowen, yo me acuerdo cuando hice herramientas para la psicoterapia, se estudiaba bastante por el movimiento mismo y el cuerpo, sobre todo para generar otras posturas. Exacto, sí. Lo voy a pasar porque esto ya es algo de psicoterapia corporal y me sigo yendo por las ramas, pero sí, es re interesante todo lo que viene de ahí. Es en realidad una rama, Alexander Lowen es el creador de una rama de la psicoterapia corporal que se llama bioenergética. Y él empezó a estudiar en realidad cómo los conflictos se plasman en el cuerpo físico, y de alguna manera cómo a través de determinados ejercicios poder trabajar eso, ¿no? Sí, a grandes rasgos. Bueno, entrando un poco más en el tema de la población en sí, con la que trabajamos, cuando decimos, ¿no? Poblaciones en sufrimiento, la mayor parte de ustedes trabajan con estas características, ¿no? Trabajo con población que tiene las necesidades básicas insatisfechas, trabajo con el miedo, el dolor, la necesidad y el trauma, y que ahora vamos a entrar un poco más en eso. Y en general con personas que han tenido falta de vínculos y redes de sostén desde edades muy tempranas, ¿no? Me imagino que todo esto está presente en la población con la que trabajo. Bien.
Ahí demora un poco en pasar la diapo, no sé por qué. Bien, entonces, esta fue la primera diapo con la que abrimos el curso cuando yo les contaba esto de la visión integrativa, ¿no? Entonces, ya fuimos viendo los aportes de la psicología transpersonal, vimos los aportes de la filosofía perenne y el Sanatana Dharma, y ahora vamos a entrar en este tercer campo, que es el campo de la psicotraumatología, que es una disciplina que particularmente se especializa en esto del tratamiento del trauma psicológico y de los efectos del trauma. Entonces, la psicotraumatología es una disciplina bastante nueva. Ya ven ahí más o menos del 95, al principio de la década de los 90 se empezaron como los primeros desarrollos. Este cuadro, digamos, ¿no? de trastornos y de efectos del trauma también se reconoce en la Asociación de Psiquiatría Americana, en la APA, como trastornos relacionados con traumas y estresores, ¿no? Tiene todo un capítulo de trastornos de este tipo. Y la psicotraumatología en realidad lo que hace es una integración de saberes que vienen sobre todo de la psiquiatría, de la psicología, de la etología, y esto es re interesante porque son estudios que vienen del comportamiento animal, y de la neurociencia. Entonces es como un campo súper rico porque, ya les digo, a través de la observación del comportamiento animal y de cómo hacen los animales para lidiar con el estrés y el peligro, se teoriza mucha cosa acerca de cómo tratar, ¿no? los efectos del trauma, sobre todo. Que acá yo ponía solamente algunos, ¿no? Algunos de los efectos probados del trauma tienen que ver con los trastornos depresivos, con la ansiedad generalizada, ¿no? Lo que hoy llamamos trastornos de ansiedad, que son, les diría, la vedette del momento en cuanto a los problemas de salud mental que tenemos, ¿no? Los trastornos de ansiedad son, en la clínica, las depresiones y los trastornos de ansiedad son lo que más se ve. Ni que hablar adicciones y trastornos disociativos, que son cuadros un poco más graves. Trastorno de ansiedad. Sí. Trastorno de ansiedad es como una gran bolsa donde la persona manifiesta sintomatología de ansiedad diversa, ¿no? Que según, digamos, los rasgos que pueda tener la persona, a veces tienen más que ver con obsesiones o tienen más que ver con otras cosas, pero lo que hace a la base del trastorno de ansiedad es que hay un monto de ansiedad que la persona no puede procesar todo el tiempo, ¿no? Entonces eso empieza a inundar los diferentes planos porque la persona no puede funcionar, digamos, debido al monto de ansiedad que tiene. Nosotros estamos pensando que en población. Pero piensen en ustedes mismos, Claro, no se vayan tan lejos, porque lo mismo. esto hace a la clínica Claro. integrada, digamos, ¿no? Acá no Sí. estamos hablando en poblaciones con deprivación muy básica, esto Claro. nos pasa a todos. Sí, Por eso claro. les digo, trastorno de ansiedad y depresión son dos de los motivos de consulta más frecuentes, ¿no? en la clínica. Ni que hablar adicciones también. Esto lo trabajábamos bastante en alteraciones, bien enfocado al tema del uso de drogas, ¿no? Bueno, Claro, adicciones es como un calmante para la exactamente, ansiedad. claro, Claro. totalmente. Cuando se da un vínculo adictivo con una sustancia, hay algo que se está medicando y en general se trabaja muy poco desde el punto de vista del tratamiento al trauma en las adicciones o en los tratamientos sobre adicciones, ¿no? Se enfocan más como en resolver el síntoma y en esto de, bueno, programas de sustitución, prevención de recaídas, pero es como un nivel muy conductual, No, y ahora como que no se va al fondo. y menos ahora que a nivel político uno se enteró de la buena noticia que el Ministerio de Economía presupuestaba esta área para nuestras poblaciones y para que tengamos más recursos, y sin embargo se convenió con iglesias evangélicas y son chacras, ¿no? Que es lo que tenemos, con lo que estamos trabajando, pero muchas veces, lamentablemente, tenemos hasta personas trans que en esos lugares son discriminadas. Entonces es como, nosotros estábamos pensando también Sí, sí. Es como que no hay a nivel
bueno, a nivel estatal ni que hablar, pero como en la red, ¿no?, de recursos que trabajan el tema de drogas, no hay un tratamiento muy profundo del trauma, porque tampoco es posible por el mismo diseño de los programas, ¿no? Pero es lo que sostiene por debajo. O sea, está claro que cuando hay una problemática de adicción pesada, hay una historia de trauma. Eso está en la tapa del libro, ¿no? Y en realidad eso, el prenderse de esa manera de una sustancia es medicar un padecimiento que está por debajo, ¿no? Que vuelve la vida intolerable. Entonces, mientras no se trabaja eso, nos movemos en un nivel más o menos horizontal, ¿no? Más consumo, menos consumo, que sí, es importante también, ¿no? Poder disminuir el consumo, poder desintoxicar, pero no podemos creer que eso resuelve, porque no resuelve. Bueno, entonces vamos a entrar un poco más en el corazón ahora conceptual de qué significa el trauma, ¿ah? Y por qué lo elegimos como tema, porque en realidad el trauma es la moneda corriente en las poblaciones con las que ustedes trabajan, con las que trabajamos, ¿no? El trauma psicológico es el resultado de un doloroso exceso de intensidad emocional que quiebra el funcionamiento mental de una persona o que distorsiona gravemente el proceso evolutivo de desarrollo de un niño. O sea, se trata de algo cuya intensidad es tal que rompe nuestra capacidad de tolerarlo, ¿sí? Por eso se habla de quiebre, ¿no? Cuando se trata de una persona adulta, o se habla de distorsión como una interferencia muy, muy grave en el desarrollo, ¿no? Porque ya sabemos que cuanto más temprano es el trauma, más probabilidad hay de que ese niño o ese adolescente no tenga un desarrollo saludable, porque el trauma afecta hasta las estructuras cerebrales. Entonces, bueno, este es el concepto, ¿no? Como el concepto más teórico de trauma. Quédense con estas palabras clave, ¿no? Es un exceso de intensidad, hay un quiebre en el funcionamiento, o sea, hay un antes y un después, y es un suceso que también daña la autoestima y daña la misma autopercepción que la persona tiene de sí misma. Porque muchas veces, como parte de las creencias más ocultas que vemos en las personas traumatizadas, tienen que ver con la autoestima, o sea, son autoestimas muy dañadas de alguna manera, ¿no? Como si uno sacara una conclusión equivocada acerca de su propio valor por aquello que le pasó. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, existen distintas tipologías, ¿no? Como para clasificar más o menos los tipos de trauma, según cuándo ocurren o según si es un evento único o son muchos eventos, si se prolongan en el tiempo o no. Vamos a ir a una clasificación muy básica que es esta que ven acá, ¿no? Trauma simple, trauma tipo 1, la que ven a la izquierda, que es un evento único, ¿no? Algo que me pasó pero puntualmente. Puede ser, por ejemplo, un accidente de tránsito, puede ser algún acontecimiento de tipo catástrofe climática, ¿no? Por ejemplo, el tornado en Dolores, puede ser un huracán, un tsunami, o sea, algo que, ¿no?, viene de afuera y arrasa, o bueno, hasta intervenciones quirúrgicas también, que siempre son muy traumáticas, ¿no? Y que en general, me meto otra vez con la medicina, pero en general no se considera como toda la psicohigiene que se debería hacer, ¿no? Cuando alguien va a ser intervenido quirúrgicamente, porque hay algo de la naturaleza de esa intervención que, por más que sea terapéutica y curativa, el organismo lo interpreta como una gran agresión. Una cirugía es una agresión. Hay una parte de nuestro sistema que es animal que no entiende, ¿no? Que lo único que registra es que el organismo está siendo agredido en extremo. Entonces, pueden haber muchos efectos traumáticos de una cirugía, ¿no? Está ahí como parte de la... Por eso les digo, piensen en personas integradas en todos nosotros, ¿no? Un robo, por ejemplo, un asalto, un copamiento, bueno, todo lo que tiene que ver con violencia, el ver, por ejemplo, un accidente, cualquier cosa de esas, pero acá lo que distingue de lo otro es que es un único evento. Como es un único evento,
No es como crónico. No, Claro. exacto. Winnicott Es puntual. hablaba que trabajaba con los niños. Winnicott era mucho con la infancia en Sí. tiempos de guerra y los niños, campos de niños que hablaba mucho de tipos de trauma. Exacto. Ah, bien. Este es el trauma más simple, ¿no? Como el de mejor pronóstico, el que tiene mayor capacidad de ser resuelto. En el lado de la derecha vemos la clasificación de trauma complejo, trauma múltiple, trauma tipo 2, cualquiera de estos nombres pueden encontrar, que en realidad son traumas que se van acumulando de diferente tipo, pueden ser traumas del mismo tipo pero que se repiten, por ejemplo violencia, ¿no? Y que se pueden prolongar por un periodo vital muy largo. Por ejemplo, bueno, un alcoholismo en la familia, ¿no? Si bien por ahí piensan, no sé, un padre alcohólico que capaz que no es violento, pero ese alcoholismo y esas escenas se repiten durante 20 años en la vida de una persona, ¿no? Entonces, son esos factores traumáticos que no son escandalosos, pero que son, ¿no?, la gotita de todos los días. ¿Sí? Es como eso insidioso que también se va enredando dentro del desarrollo de la persona, que se va implicando en su autoestima, en su capacidad de Y verse, además tiene un impacto a nivel sistémico, familiar, exactamente. Por eso les digo que esto puede ser desde una cosa muy fuerte hasta cosas no tan fuertes, pero sí microtraumas, ¿no? Que a lo largo de la historia generen también efectos. Como el del maltrato de la escuela, así en El bullying, el bullying. exacto, el Ajá. bullying, sí, sí, claro. Son todos, bueno, hoy por suerte está mucho más estudiado y Sí. mucho más naturalizado el concepto, ¿no? Pero se sabe que el bullying afecta a la autoestima, obviamente, o sea, de la construcción de esa persona a lo largo de los años, ¿no? Y que se ve en la edad adulta, no es que lo afectó de niño y de adulto ya no. O sea, ese bullying sigue internalizada una imagen de sí mismo, qué sé yo, pobre, ridícula, ¿no? De muchas formas. Obvio que hay también dentro de este grupo cosas mucho más graves, ¿no? Como por ejemplo el abuso, la tortura, el abandono. El abandono es otro trauma, ¿no? Por supuesto. ¿Eso se podría diferenciar entre crisis y estructura? ¿Cómo? ¿O ¿se podría diferenciar en crisis y estructura? O sea, cuando una persona, ¿no? Hablando de trauma, sí. ¿no? Sí. Tenemos Hay traumas Claro. que se dan durante el desarrollo. claro. Entonces van a impactar en la Pensando en el abordaje estructuración. también. Claro, van a impactar en la estructuración de esa persona, en la estructuración de ese psiquismo. Claro. Y de hecho Como para pueden... diferenciar si la persona está teniendo una crisis o es algo más claro, estructural, sí, que sí. por el tema del tratamiento Sí, sí, y sí. cómo abordar eso, Sí, ¿no? sí. Muchas veces en el campo nuestro es difícil, a veces muy pequeña la diferenciación entre, bueno, esta persona está rompiendo todo porque hay que pensar qué le está pasando también, si es algo que viene estructuralmente o si es una crisis también del momento. Yo les diría que con las poblaciones en las que se trabajan, en las que trabajamos la mayoría, son estructurales. Sí, la mayoría. Claro, porque no tienen que ver con un único Sí. evento. En realidad ahí hay traumas de diferente tipo, ¿no? Lamentablemente de todo tipo, que tienen que ver con los abusos, con los maltratos, con las negligencias, con los abandonos, etcétera, ¿no? Y suma, y suma, y suma. Entonces, cuando una persona que ha tenido esa historia hace una crisis, es imposible decir esto es o mejor dicho, nunca es un factor único. Capaz que sí, algo que le pasó en el día fue la gota que derramó el vaso y se descompensó, por ejemplo, pero ya venimos con trastornos que son muy estructurales y por lo tanto son muy difíciles de sanar también. Sí, eso es Por eso digo esto de los límites, ¿no? Tengamos claros los límites. ¿Con qué podemos, con qué no podemos? ¿Cuándo hay que retirarse? ¿No? ¿Cuándo hay que generar estrategias de red? Bueno, No, en sociología es acumulación de desventajas. Se llama. acumulación de Es desventajas. eso, que es como Exacto. cuando es algo muy estructural. Sí, sí, claro. Y lo que a uno le genera es esa imposibilidad de estar. Sí. Este, Que es Sí. interesante también cómo lo cultural incide, porque, por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos vamos a una cultura como la cultura india, la deprivación es parte de la vida.
y sin embargo no traumatiza. Claro. Piénsenlo así, Claro. la pobreza, ¿no? Sí, hasta Imagínense veces una pensar. pobreza rural, por Claro. ejemplo, ¿no? Pero bueno, esa familia que es pobre en lo rural, no No, tiene que ver con necesariamente se lo traumatiza. político. Tiene que ver directamente con lo También, político. sí, también. Entonces, hace como a varios factores el trauma. Y aparte una cosa son eventos potencialmente traumáticos, sería más correcto llamarlo así, eventos potencialmente traumáticos que, por ejemplo, nos pueden suceder a Lorena y a mí me traumatizan y a ella no, ¿no? Por las características personales también de quien recibe ese impacto. Entonces es bastante complejo. Ya sabemos que hay eventos que seguro traumatizan. Un abuso es algo, bueno, es muy difícil que nos genere un impacto, ¿no? Entonces, estas que vemos acá serían como subcategorías del trauma complejo o del trauma múltiple. Ya estamos terminando, faltan 10 minutos y terminamos. Dentro de estas subcategorías está lo que yo les decía, el trauma de la misma índole que se repite, como esto, ¿no? El caso de, bueno, un alcoholismo. A esto se le llama también trauma secuencial. O sea, lo mismo en diferentes maltratos, por ejemplo, maltrato verbal, insultos, ¿no? Se puede caracterizar también como trauma de desarrollo o trauma evolutivo, simplemente es otro nombre, a cuando el suceso ocurre dentro de los primeros 3 septenios de vida, ¿no? Desde que la Primera persona nace infancia. hasta los 21. Primera infancia y adolescencia, porque son los septenios que configuran el desarrollo posterior. Y acá depende del periodo, ¿no? A edades más tempranas, mayor gravedad. Eso es una ley también, para todo lo psicológico, ¿no? Mostraban, perdón, en un estudio también que hacían, mostraban el cerebro de un Sí. niño, eso también lo trabajamos haciendo yo con ustedes en mucho Sí. tiempo, bueno, con la adolescencia del PDI, Sí. que mostraban fotos del cerebro cuando estaban haciendo las conexiones Neuronales. neuronales, que son en la primera infancia y en la adolescencia, Claro. a niños expuestos a reiterados traumas, a negligencias y violencias, y otros niños con un desarrollo, digamos, Exacto. más acorde, y la diferencia cerebral a nivel de conexión neuronal es sumamente diferente. Sí. Hay estudios que son re interesantes también sobre el tema del apego, ¿no? Y, por ejemplo, los bebés, ¿no? Que son adecuadamente maternados, ¿no? Acunados, besados, acariciados, mirados, desarrollan cerebros que pesan más. Es increíble esto, pero realmente es así, ¿no? A veces no se trata de un trauma como un evento, por ejemplo, un maltrato, pero por ejemplo la desnutrición infantil puede considerarse un factor de trauma de desarrollo, porque obviamente ese niño no va a estar en las mismas condiciones estructurales que un niño que ha sido alimentado adecuadamente. Por eso les digo que piensen en las poblaciones con las que trabajamos y vamos a ver que hay factores de todo tipo, de todo tipo. Y hay cosas que son tan estructurales que no se pueden revertir, ¿no? Los efectos de la desnutrición intraútero, por ejemplo, Sí, claro. ¿no? Son cosas que ya son déficits que se vienen arrastrando y que son muy difíciles de compensar después, porque hay un periodo evolutivo que ya pasó, entonces no se puede volver atrás. Entonces esto, ¿no? Impiden el desarrollo y el crecimiento normal del ser humano. Pueden generar estancamientos graves o regresiones a etapas evolutivas anteriores. Esto también se ve mucho cuando trabajamos con niños, ¿no? Como un evento que genera un impacto hace que ese niño que por ahí había logrado determinadas habilidades las pierda o vuelva a una etapa de su desarrollo anterior. Entonces vuelva, por ejemplo, a orinarse en la cama, cuando son más chicos O a con el chuparse el habla. dedo, ahí está, o a tartamudear, ¿no? Como vuelven a una etapa anterior. Entonces, bueno, son todos trastornos complejos de difícil tratamiento. Y voy a cerrar con una más, este tema, y este es particularmente como difícil, que es el llamado trauma vincular, que es cuando el impacto negativo es causado por la figura de apego o por los referentes afectivos, ¿no? O sea, quien se supone que me debe cuidar me violenta de alguna manera, ¿no? Entonces es un trauma
que tiene impactos muy profundos en lo que son los vínculos después, ¿no? En la generación de vínculos. Bueno, esto, ¿no? Causado por las figuras de apego, confianza o referencia. Pueden ser padres, pueden ser profesores, bueno, todas las personas que tienen como una llegada directa en lo afectivo y que de alguna manera son indispensables para el niño. ¿Se entiende? O sea, un niño, por más que su padre lo maltrate, no puede elegir, ¿cómo les puedo decir? No necesitarlo. El niño lo necesita igual, ¿no? Y lo quiere igual, además, y se apega igual a eso que Y tiene. disocia la realidad, hay disociación de la realidad. Totalmente. Ahora Ahora un vamos, montón de, bueno, exacto. Después vamos a ver que uno de los efectos es la disociación, La justamente. Entonces, este es el más difícil, ¿no? Genera trastornos traumáticos severos, que inclusive pueden comprometer la vida según en qué etapa estén, pero es el más difícil de sanar y tiene un gran impacto en cuanto a las relaciones interpersonales. Entonces, esto se va a jugar mucho en los vínculos, ¿no? Como por ahí nosotros vemos una persona que nos parece de determinada manera, pero en el vínculo muestra como su lado más dañado, por decirlo de alguna forma. Capaz que vemos a una persona, esto lo vemos mucho en psicoterapia, personas que tienen una vida integrada, que han tenido todo lo básico para sobrevivir, pero que tienen daños vinculares, ¿no? Y lo vemos, claro, en la desconfianza, ¿no? En la imposibilidad como de entregarse al otro, o en la falta de empatía, o en el no registro del otro. Todo eso son daños vinculares. Como cortito, nada más, de una persona que en realidad, hablando de su figura materna y paternal, de la madre, porque supuestamente está todo bien y del papá también, y el papá era alcohólico y el recuerdo que tiene, tratando de buscar recuerdos de su papá, y nunca pensó nada, nunca, no había violencia, pero el único recuerdo que tenía el papá era que estaba tirado en el sillón, porque trabajaba, le daba el sueldo a la mamá, tomaba, se dormía, se bañaba, cenaba y se acostaba a dormir. Toda la infancia, Exacto. hasta que se fue de la casa, eso era la figura del papá. Sí, sí. O sea, no hubo un daño expreso, no sé cómo decirlo, Sí, ¿no? Pero esa es claro. bueno, de ahí en más el paciente de dificultades múltiples, ¿no? Pero Sí. como eso, porque a veces uno dice, bueno, no Y hubo como la una... normalización de eso, Sí, no, porque, dice mi papá claro, nada. eso es re común, No, ¿no? nada, Como- venías, ya venía alcoholizado, le daba la mamá, estaba todo el día en el sillón, se bañaba, cenaba, se acostaba a dormir. ¿Y eso durante cuántos años? Y 20 y pico. Sí, o la normalización del maltrato físico, por ejemplo. No, mi madre es bárbaro, y después, bueno, ¿no? A través del discurso y todo, ponía resulta los que límites le pegaba, ¿no? Las palizas eran frecuentes, bueno, ahí empezamos a ver que... Sí. Pero hay algo del orden de la defensa que hace que uno tenga que normalizar eso para poder Sí. sobrevivir, Tal cual. ¿no? Y seguir adelante. Nos pasa mucho con nosotros, con nuestros padres, que son otras generaciones. Exacto. Lo de construcción generacional de la crianza, esto de mi padre es un excelente padre porque es una persona honesta. Mi vida venía a trabajar todos los días, no nos dejaba faltar nada. ¿No? Lo que trabajas digno, ¿no? Que era muy común antes. Tú siempre fueras a buscar el boliche de tu padre porque se sentaba ahí con sus amigos, pero no se hacía cargo del apego con los niños, no nos criaba, era la mamá que nos criaba, y así ellos. O sea, son temas generacionales y culturales que venimos de ahí, ¿no? Sin hablar de toda una época de dictadura que mis padres vivieron, que yo zafé, pero mis padres fueron jóvenes en esa época. Claro, también eso, ¿no? Son Como- traumas. Exacto. Sí, mucho Como más. ahí había una resonancia, digamos, de miedo cultural a un nivel tan profundo, que ni siquiera se hablaba, a mí nunca me hablaron de la dictadura, pero el miedo se oía así, ¿no? Y justamente eso, yo por ejemplo mi papá tiene 90 años, y hace pocos años empezó a hablar del miedo que él sentía y de cosas que le pasaron. Mi Es padre muy fuerte. ahora tiene todavía un problema crónico del alcohol, fue preso, en realidad yo nací en otro país porque él fue exilado, y de cómo impactó eso en su estructura y en la estructura familiar. Mi padre no te cuenta nada, pero cuando toma alcohol, empieza a contar todo lo que vivió, ¿no? Y es fuerte, porque creo que no solamente a mí me pasa, es más normal de a todos nos pasa. Claro, porque fue una época donde el silencio era protector, entonces bueno, fue la forma, ¿no? Como de, bueno, seguir adelante. Sí. Tal cual. Bueno, vamos a ir redondeando por hoy. Sé que se tienen que ir muchos a las 5.
Pero aprendiste a manejarlo caliente. Sí. ¿Algún comentario? Era un trauma, ¿verdad? Me estoy quemando. ¿Quién puede ver? Ya me están- Bueno, un abrazo por ahí a los que están conectados. Nos vemos en el próximo encuentro. ¿Fue por diente? Sí, ¿Querés llamar?